que en esta sesión el Grupo Parlamentario del PRD en esta Cámara de Senadores presentará una iniciativa de reforma a los artículos 21, 73, 76, 104, 115 y 123 de la Constitución General de la República en materia de seguridad pública. De todos es conocido que en esta Cámara se alojan ya dos iniciativas previas en esta materia. La presentada por el Ejecutivo Federal el día 1 de diciembre del año 2014 y como respuesta que el Gobierno federal hizo a los lamentables y horrendos hechos de Iguala del 26 de septiembre de ese mismo año. En esta iniciativa, la iniciativa del Gobierno federal se reduce a eliminar las facultades que en materia de seguridad pública tienen los municipios para reservarlas solamente a la Federación, al Distrito Federal y a los estados. También en la otra vertiente importante es la desaparición de los poderes públicos municipales cuando la Fiscalía General de la República o la Procuraduría General de la República, es que la iniciativa dice Fiscalía, cuando aún no hay Fiscalía, cuando tenga indicios del involucramiento de los ayuntamientos con el crimen organizado. A petición de la Fiscalía, la Secretaría de Gobernación, si lo considera pertinente según esa iniciativa, le solicita al Senado la desaparición de los poderes municipales para que la Federación, no los estados, se hagan cargo de todos los servicios o de alguno de los servicios que se prestan por parte de los ayuntamientos. Esas son las vertientes de la iniciativa que presentó el titular del Ejecutivo. Más adelante y en el pasado periodo, el Partido Acción Nacional presentó también una iniciativa de reforma constitucional en esta materia que hace un rediseño, propone un rediseño del sistema policial. El grupo parlamentario hoy presentará su iniciativa, misma cuyo contenido ya se encuentra descargado en la página del Senado de la República, de donde ustedes tendrán información para que la desmenucen y la conozcan. ¿En qué consiste nuestra iniciativa? Bueno, hay que entender el problema. ¿Son las policías municipales las que han generado el estado de inseguridad pública en el país? ¿O es un sistema policial estructural que se ha corrompido, que se ha penetrado por el crimen organizado y que ha dejado de cumplir la ley? Es eso. Ubicar solo la responsabilidad del estado de inseguridad pública de la población de México en la debilidad de las policías municipales es un asunto de negar una realidad y de presentarla para justificar la incapacidad de los gobiernos municipales, no en todos, de gobiernos estatales, no en todos, y del gobierno federal en diferentes mandos de sus responsabilidades sobre seguridad pública. Las policías estatales ¿son vulnerables a la corrupción? Sí. ¿Son vulnerables a la penetración del crimen organizado? Sí. Pero se ha querido instalar un debate confuso sobre si policía estatal única o mando único. El día de ayer, la CONAGO, 17 gobernadores de la CONAGO estuvieron con la Junta de Coordinación Política y con senadoras y senadores de la República para ratificar su interés de que sea aprobado un diseño que para ellos es novedoso, mediante el cual desaparecen
todas las policías municipales y solo prevalecen 32 policías estatales únicas. Nuestra iniciativa preserva para los municipios la función de seguridad pública, pero el contenido de nuestra iniciativa es un rediseño también del sistema policial mexicano. Es un rediseño. Se sujeta a la existencia de una institución que deberá llamarse Comisión Nacional de Seguridad Pública. Las funciones de esta comisión están previstas en la propuesta de reforma referentes al artículo 21 constitucional. Y la existencia de instituciones policiales en los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, está sujeta al cumplimiento de la ley secundaria que deberá aprobarse después de la reforma constitucional. Para nosotros, sí existen debilidades en las policías municipales, pero la existencia de policías municipales con funciones de seguridad pública, ¿qué es la seguridad pública? Es la prevención, la investigación y la persecución de los delitos, amén de la sanción de las faltas administrativas. La función de seguridad pública en municipios la sujetamos a 2 criterios, uno poblacional y otro de fuerza de estado policial. 20,000 habitantes es una propuesta. Todos aquellos municipios con menos de 20,000 habitantes no tienen la infraestructura, no tienen la capacidad, no tienen los recursos para tener una policía que desarrolle funciones de seguridad pública. Pero sí tienen necesidad, porque si no se desnaturaliza la función de autoridad, de tener una fuerza del orden de proximidad para los asuntos administrativos y los asuntos que tengan que ver con el buen gobierno o para hacer cumplir el bando de policía y buen gobierno. Cuando se hace una proyección de cuántos municipios en el país hay con menos de 20,000 habitantes, de acuerdo a los censos del INEGI, encontramos que es el 63% de los municipios del país, pero que solo representa el 10% de la población. Municipios con menos de 20,000 habitantes son el 63% de los municipios del país y representan un 10% de la población de todo el país. ¿Por qué? Porque hay una concentración en las ciudades, en las capitales, en las metrópolis con las que ya cuenta nuestra nación. ¿Qué pasaría con municipios mayores de 20,000 habitantes, pero que no puedan integrar una fuerza policial de al menos 100 integrantes, que tengan estructura, que tengan estrategia? Tampoco podrían tener policías con funciones de seguridad pública. Esa es la razón para generar una nueva estrategia en el sistema policial. Hoy nuestras leyes, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es una ley de estructuración política. Revisen ustedes, un Consejo Nacional de Seguridad Pública, una plataforma legislativa, una plataforma en esto, una plataforma en el otro, 5 o 6 plataformas con componentes políticos, no componentes de eficacia policial. Así es que lo que se requiere es modificar nuestro Sistema Nacional de Seguridad Pública, haciendo un rediseño, en este momento una propuesta de rediseño al sistema policial. Estas propuestas están contenidas en este documento que hoy presentaremos al Pleno y que va a servir, junto con la que presentó el titular del Ejecutivo, que se redice
a los dos extremos que he mencionado, junto con la que presentó el Partido Acción Nacional, que también es un rediseño del sistema policial y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la nuestra, que tiene elementos no comunes, pero sí tiene opiniones comunes en cuanto a la evaluación. Esta Comisión Nacional de Seguridad Pública deberá encargarse del reclutamiento, de la profesionalización. Tenemos que establecer criterios de seguridad social para quienes integran los cuerpos policíacos del país. No es posible que se piense en policías eficaces si tenemos policías con bajos salarios, si tenemos policías sin seguridad social necesaria para hacer atractivo la formación de formar parte de este sistema policial. La Policía Estatal Única tardará de 4 a 6 años su implementación. Quienes hoy son gobernadores, quien hoy es presidente de la República, quienes hoy son alcaldes, no estarán cuando pueda ya implementarse lo que están proponiendo los que sugieren las policías estatales únicas. Un policía estatal, en su promedio, aproximadamente gana 9,000 pesos, muy cerca de lo que ganan los policías municipales, entre 4 y 6,000 pesos. La homologación salarial costaría, entre otras cosas, 18,000 millones de pesos. Esto sin contar todo lo necesario para la estrategia, para la preparación. Esta iniciativa contiene también propuestas presupuestales para poder abordar de manera real lo que sería una profesionalización de las policías en México. Es lo que queríamos compartir con ustedes. La estructura de esta sesión hace que la presentación de las iniciativas sea hasta por allá de las 2 de la tarde, y por eso nos adelantamos antes de que podamos subir a tribuna para poder darles a conocer el contenido de esta propuesta de reforma constitucional. Quedamos a sus órdenes por si hubiera preguntas que responder. Karina Aguilar, 24 horas. Gracias. Buenas tardes a todos. Senador, preguntarle, ¿van entonces con la propuesta de ayer de la CONAGO o de plano no van con esta parte de desarmar a las policías municipales o solamente en algunos casos quitando estos municipios con menos de 20,000 personas? Y por otro lado, ¿esta creación de una Comisión Nacional de Seguridad no implicaría más burocracia? ¿Cómo estaría conformada? ¿Se nos puede explicar, por favor? A ver, parece que no me expliqué bien, ¿sí? La pregunta esta de Karina me dejó así como dije, qué malo eres para explicar. A ver, la CONAGO nos pidió aprobar la propuesta que el titular del Ejecutivo hizo el 1 de diciembre de 2014, que se reduce, ya dije, a 2 ejes. Desaparición de policías municipales, no desarme, desaparición. Hablaron de desarme cuando la CONAGO propondrá como adición a la que presentó el Ejecutivo que haya fuerzas del orden, fuerzas sin armamento, que se encargue para asuntos administrativos y cumplimiento del bando impositivo en gobierno. Pero lo que la CONAGO pretende y lo que el Ejecutivo pretende es la desaparición de todas las policías municipales y la concentración solamente en 32 policías estatales únicos. El fondo es el concepto constitucional que se tiene hoy y que se ha tenido de seguridad pública. Seguridad pública, Karina, porque si te contesto y no me escuchas, seguridad pública es prevención, prevención, investigación, persecución del delito y sanción a faltas administrativas. La seguridad pública es una función constitucional que está prevista en el artículo 21 de nuestra Carta Magna y que se otorga a la Federación, a los estados, a la Ciudad de México o a las entidades para comprender a las dos y a los municipios.
Lo que quiere la CONAGO y lo que quiere el Ejecutivo es que la función de seguridad pública ya no corra a cargo de los municipios. Para nosotros, la función debe de preservarse también, la función de seguridad pública debe de preservarse para los municipios, pero reconocemos una realidad: los municipios pequeños, con nula infraestructura para generar un cuerpo policíaco profesionalizado, capaz de combatir y combatir y poder garantizar la seguridad pública, y por eso fijamos dos criterios, uno poblacional y otro de fuerza. El poblacional es 20,000 habitantes, y cuando hacemos la proyección, tenemos que 20,000 habitantes, de menos de 20,000 habitantes, son el 63% de los municipios del país. Y tenemos que esos 63% de municipios menores de 20,000 habitantes representan solo el 10% de la población nacional. Entonces, la ley general, una nueva ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tendrá que establecer esos criterios. Ahorita estamos haciendo solo proyecciones. También en aquellos municipios de más de 20,000 habitantes que no puedan integrar a criterio de la Comisión Nacional de Seguridad Pública una fuerza policíaca capaz de encargarse de la función de seguridad pública, no habrá. Entonces, el eje central de nuestra propuesta es la Comisión Nacional de Seguridad Pública y un rediseño al sistema policial. ¿Cómo estará integrada según nosotros? Bueno, son 5 integrantes aprobados por el Senado y que puedan ser objetados por el Ejecutivo, no a propuesta del Ejecutivo y ratificados por el Senado, al revés, como debe de ser. Tenemos criterios en nuestra iniciativa que la pueden ver. Los cientos de municipios, por lo menos en Oaxaca, que tienen que ver con usos y costumbres, también tiene una previsión para que esto se resuelva con un criterio pluriétnico, pluricultural, ¿sí? Y desde luego algo muy importante, que incluimos reformas al artículo 123 constitucional para resolver el tema de la seguridad social de los policías en los 3 órdenes de gobierno. Senador, yo quisiera una precisión. En este planteamiento de la posibilidad de desaparecer alcaldías donde estén infiltradas por crimen organizado, ¿cuál es la diferencia con la propuesta de Peña Nieto, que fue una de las más criticadas, un punto de los más criticados? Nosotros no incluimos ninguna propuesta en ese sentido y nos hemos expresado desde que llegó estar en contra de ella. Afecta el federalismo y de verdad es atentatorio contra el libre municipio, la autonomía de los municipios y todos los criterios constitucionales que han sido fuertes alrededor de la visión que tenemos de federación, Estado y municipios. No es parte de nuestra propuesta, no hay diferencias, simplemente no la incluimos y yo estoy seguro que no pasará. Su reforma va a ser dictaminada conjuntamente con la de Peña. Sí, va a ser dictaminada junto con 3 y en el 2012 compañeros del PRD presentaron una iniciativa en materia de seguridad pública que también tiene que ser materia de dictamen legislativo. Gracias, Andrea. Senador, muy buenos días. ¿Será posible que durante este segundo periodo, ya se apruebe, ya sea la policía única o el mando único? ¿Será posible? A ver, no se va a aprobar policía estatal. Si el PAN se sostiene, como hasta hoy, yo escuché al senador Roberto Gil en una entrevista que le hicieron en un programa de radio y escuché ayer la opinión del líder parlamentario del PAN en la reunión con la CONAGO. Si el PAN se sostiene, no habrá policía estatal única en el Senado. Punto. Los propios gobernadores no tienen ni siquiera precisión exacta. Ellos confunden entre policía estatal única y mando único. La policía estatal única son 32 policías estatales. El mando único es una coordinación entre policías estatales. Y aquí te puedo hablar por lo menos de 5 formas de mando único. ¿Sí? Pero son cosas diferentes. Hubo un gobernador que dijo que funciona muy bien en su estado la policía estatal bajo la figura de mando único. Y entonces yo lo que le estoy diciendo es que, a ver,
nosotros no nos vamos a mover, ¿eh? No nos vamos a mover. Y si el PAN se sostiene, habrá un rediseño al sistema policial, no la aprobación de 32 policías estatales únicas, ni el mando único. El mando único ya es una condición, por cierto, hay que decirlo, por los que dicen que existe. El mando único tiene una posibilidad de coordinación previsto en el artículo 115 constitucional y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero todo es a través de un convenio voluntario entre ayuntamientos y los gobiernos del Estado. El mando único no se puede imponer a los municipios de manera unilateral por los gobiernos estatales. No se puede oponer, no se puede imponer. Así es que quede perfectamente claro. Lo que vamos a debatir para el PRD y creo que para el PAN es un rediseño del sistema policial. Y estamos abiertos a que se haga, a que resulte la mejor propuesta. No estamos empeñados en que sea la nuestra la mejor, no. Vamos a discutir y vamos a encontrar una buena solución. Pero si se cree que vamos a aceptar la imposición del Ejecutivo Federal y de la CONAGO de establecer 32 policías estatales únicos, que no cuenten con el PRD. ¿Que no cuenten con el PRD? Gracias. Senador, para preguntarle, ¿cuál es el riesgo de que se pueda crear este esquema que plantea el Ejecutivo, de que los gobernadores se queden con el control total de las policías en los estados? Es decir, ¿a qué se puede enfrentar, por ejemplo, un estado como Veracruz o como Quintana Roo, que sea el gobernador el que tenga el control total de quien ejerce la potestad de la fuerza en el estado? ¿Cuál es el riesgo? Y también quiero aprovechar para plantear otro tema. Quisiera preguntarle su opinión sobre lo que se publica el día de hoy, en el sentido de que el gobierno de Puebla comprometió los ingresos estatales por el impuesto sobre nómina durante los próximos 50 años para que los administre una consultoría encabezada por Pedro Aspe. Gracias. ¿Y yo por qué? Por poblano y coordinador. Diría el clásico, ¿y yo por qué? Bueno, miren, primero, que quede perfectamente claro, a ver, no se trata de poder, se trata de un asunto, de una concepción constitucional de la existencia de la Federación de los Estados y de los municipios, ¿sí? Yo veo que una afectación a la figura del municipio cuando se le quite las funciones de seguridad pública sería desnaturalizarlo, volverlo una simple autoridad administrativa, ¿sí? Una delegación de los gobiernos estatales. Me acaba de dar la idea Isidoro Pedraza. Sería una simple delegación de los gobiernos estatales. Ya no habría el municipio libre en la concepción municipal. Estaríamos afectando. Yo encontré a gobernadores muy entusiastas que hablan de que en sus estados las cosas caminan de manera muy bien, cuando las noticias que se ven desde fuera es que no es así. Entonces, por eso les reduzco esto. Si el PAN se sostiene, no pasará lo de policías estatales únicas. Habremos de aprobar un dictamen con un rediseño del sistema policial, con los elementos que sean mejores, los de la propuesta del PAN, los de la propuesta del PRD o los de las propuestas de los legisladores, porque seguramente habrá muchos más iniciativas que de las tres que quedarán conformadas, listas para empezar su debate. Pero si el PAN se sostiene, no pasará. Y respecto de Puebla, necesito corroborar los datos para dar una opinión relacionado con un hecho tan grave como sería lo que hoy se anuncia en un periódico famoso y destacado de México. Hay tamales. Gracias,
Gracias.